Buenos días, tardes y noches. Le habla Wilber Albertis Valdés Cordero, matrícula 121-7394 de la carrera Ingeniería en Sistemas. Hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que es tiro de proyectiles, presentando este tema para MAT 190, Grupo 001 de Física 1. Para el docente, licenciado Ignacio Javier Noesí. Primero, ¿qué es tiro de proyectiles? Tiro de proyectiles es el movimiento de un objeto que es lanzado por el aire, sujeto de la aceleración, como resultado de la gravedad. Este también se llama movimiento parabólico, el cual posee una velocidad inicial y se mueve de forma arbitraria, moviéndose en un plano, formando una trayectoria curva, es decir, una parábola. Por ejemplo, tenemos esta figura, donde tenemos un cañón con cierta inclinación, que al disparar la bola de cañón generará una trayectoria similar a una parábola. En este caso, podemos observar dos movimientos en la trayectoria. En el primero está X, que se puede llamar movimiento rectilíneo uniforme. Por el otro lado, también está Y, que podemos llamarlo caída libre. Para este plano, el cañón que lanzamos en este punto tiene su velocidad en Y 0. Desde este punto, la bola de cañón comienza a caer, lo que quiere decir que está en caída libre por medio de la gravedad. Dicho esto, la velocidad en X seguirá constante, pero la velocidad en Y subirá y descenderá. Dicho esto, decir que la componente horizontal, es decir, en X, es igual a componente en X, velocidad inicial, o sea, el vector que está aquí, por coseno del ángulo. Y de la misma forma, el componente en Y, tenemos componente en Y, la velocidad, de igual forma, por el seno del ángulo. Ok, pasemos a lo que es el ejercicio propuesto. Vemos que el ejercicio nos dice: los bomberos lanzan un chorro de agua a un edificio en llamas, utilizando una manguera de alta presión que imprime al agua en una rapidez de 25 metros por segundo al salir de la boquilla. El agua, una vez que sale de la manguera, el agua se mueve como proyectil. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación de la manguera hasta que el mismo tira agua y tarda 3 segundos en llegar al edificio, que está a 45 metros de distancia. Ignore la resistencia del aire y suponga que la boquilla de la manguera está al nivel del suelo. Nos piden que calcule en el apartado A el ángulo de elevación. Por el momento, en este caso, solo podemos calcular el componente en X, por lo que el componente en Y lo dejaremos para más tarde por falta de datos. Recordemos que el componente
en Y, en X digo, el componente en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Como vemos, esta fórmula necesita de una velocidad específica, como la velocidad en el tiro de proyectiles es siempre constante. Podemos utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos valores. Con esto sustituimos esta velocidad y luego despejamos. Para poder despejar el ángulo, debemos utilizar lo que es el arco coseno, el cual es la función inversa del coseno. Y este sería nuestro ángulo 53.13. Y ya tenemos lo que es el apartado A. Para el apartado B, por medio de un análisis podemos resolver lo que es la pregunta. La pregunta dice: determine la rapidez y la aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. Como dije anteriormente, la componente en el punto más alto siempre será 0. Y de este punto, la velocidad descenderá dependiendo la gravedad. Es decir, que la gravedad es la aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. Dicho esto, debemos decir que la aceleración en el punto más alto de la trayectoria es la velocidad negativa. Y como no tenemos una velocidad en sí para la componente Y, entonces la velocidad tiene que ser lo que es su velocidad en la trayectoria horizontal, que es 15 metros por segundo. Y ya tenemos lo que es el apartado B. Para el apartado C, nos piden que a qué altura sobre el suelo llegue el agua sobre el edificio y con qué rapidez lo hace. Para determinar lo que es la altura en la que llega sobre el edificio, debemos tener los datos de lo que es la componente vertical. Recordemos que la componente vertical no es más que la velocidad por el seno del ángulo. Simplemente aquí reemplazamos valores para la velocidad final en su eje vertical. Usaremos la siguiente fórmula. Teniendo esto en cuenta, ya podremos responder lo que es la pregunta. Para la altura del agua utilizaremos lo que es la siguiente fórmula. Con esto ya tenemos lo que es la altura en la que choca el agua. Para obtener la velocidad en la que el agua choca sobre la altura de 15 metros al edificio, lo que tenemos que usar esta fórmula.
Reemplazamos valores. Aquí utilizamos esta, ya que, como dije anteriormente, la velocidad en la trayectoria X nunca cambia. Y la raíz de esto simplemente es 11.68. Con esto ya tenemos lo que es la velocidad con la que choca, o sea, la velocidad final en X, y doy por terminado el ejercicio. Muchas gracias por lo que es su atención. Espero que hayan entendido de manera clara y que tengan un hermoso día. Chao.